Hola, quiero compartir con todos vosotros una historia. No es un cuento, es una historia que he escrito pensando en todos vosotros y vosotras y en este maratón de cuentos que es especialmente extraordinario y que aprovecho para agradecer a todo el servicio de bibliotecas que lo siga haciendo posible. Como digo, es una historia que he escrito especialmente para vosotros, ahora que estamos metidos en casa por tiempo indefinido y que a veces estar metidos en casa nos agobia y nos darían ganas de dar puñetazos a las paredes para que nos dejaran salir. Yo me he acordado de una historia que me pasó hace muchos años en un lugar que no tenía paredes y sin embargo en aquel momento yo hubiera deseado que las tuviera. Eh, los que me conocéis sabéis que a mí me gusta mucho viajar, porque viajando se conoce el mundo, se conoce a otras personas, se conocen otros lugares, otros modos de dar respuestas, de ver la vida, hasta otros modos de comer y otros sabores que nos hubiéramos perdido si no viajáramos y conociéramos el mundo. Sin embargo, yo siempre había planeado mis viajes. Había planeado viajes con amigos y amigas, con la familia, con compañeros de trabajo. Alguna vez me había tocado viajar con desconocidos, pero siempre en un viaje planificado y previsto y que yo deseaba o por lo menos sabía que tenía que hacer. Sin embargo, una vez hace muchos años, aparecí de repente, fue un viaje imprevisto y que yo no había planeado y que no sé si me hubiera gustado hacer, y aparecí, como os digo, de repente en un campo abierto, cubierto de nieve, pero helado y totalmente sola. Enseguida tuve la certeza de que estaba muy lejos de mi casa y de cualquier espacio conocido, cualquier lugar donde yo hubiera estado antes. No era ni de día ni de noche, había una luz débil como la que hay cuando el día está a punto de dar paso a la noche o la noche está a punto de dar paso al día. Pero el desconcierto era grande porque yo no sabría adivinar si esa luz indicaba que estaba a punto de anochecer o a punto de amanecer. No fue importante, porque todo el tiempo que yo recuerdo de ese viaje, la luz se mantuvo igual, en penumbra, y nunca logré saber si había eh, indicios de un amanecer o de un atardecer. No logré adivinar ninguna seña de la posición del sol que me indicara dónde estaba el este y el oeste, dónde el norte y dónde el sur. Tampoco había ninguna seña de vida humana. Miré al horizonte y todo lo que alcanzaba a ver a lo lejos era blanco de hielo. No se vislumbraba ninguna casa solitaria, ni el humo de ninguna chimenea, ni ninguna señal de que hubieran pasado por allí personas. Tampoco ningún resplandor lejano que me hiciera pensar que había un pueblo, una aldea o una ciudad, aunque estuviera muy lejos. No recuerdo haber visto ningún bosque ni ningún árbol. Yo creo que buscaba un bosque o los árboles porque eran un modo de tener esperanza de que detrás de ellos pudiera esconderse alguna presencia humana en ese desconocido paisaje al que yo había viajado sin querer. No los vi. Seguí mirando al frente donde estaba, a ese horizonte inmenso que se abría ante mí, y no encontré nada de esto. Por eso creo que sin pensarlo reaccioné intentando seguir la línea del horizonte a mi alrededor, mirando un horizonte envolvente que me tenía dentro como un círculo y girando lentamente sobre mis talones. Mi sorpresa fue comprobar que tampoco allí había nada más. Podía dar una o dos vueltas completas sobre mis pies, pero en todo ese horizonte circular que me rodeaba
nada me dejaba intuir ninguna presencia humana. La situación en todo el horizonte era idéntica: hielo, frío, alguna leve ondulación del terreno, luz crepuscular y nada más. En algún momento creí recuperar el sentido del oído. Yo hubiera dicho que había estado oyendo todo el rato, pero era solo la propia voz de mi pensamiento que mi oído escuchaba hacia adentro. Intenté detener el pensamiento, por si lograba escuchar algo del oído hacia afuera, pero nada, no había ningún sonido en aquel inhóspito paisaje. Nada, solo se oía el silencio más absoluto. Tocaba decidir, y solo había dos decisiones posibles. Una era pararme allí y esperar a que pasara algo. Era la más tentadora, la parálisis del miedo. Esperar que alguien apareciera, que me buscaran, que pensaran en mí, que me protegieran, que me dieran lo necesario, que vinieran a salvarme. Pero no había dónde hacerlo. No había una cabaña donde protegerme, ni un muro donde cobijarme. No llevaba maleta, ni tenía una manta con la que cubrirme. De repente solo sentí una terrible nostalgia. Nostalgia por mi casa, nostalgia por las paredes de mi casa, que me hubieran protegido allí, pero no habían. Eran mi horizonte habitual, pero en ese viaje no había paredes que me dieran seguridad de cada día. En milésimas de segundo la nostalgia por mi casa y por mis paredes dio lugar al pánico. No quería estar allí, pero no sabía ni cómo había llegado ni cómo podía salir. Quise llorar, pero no pude. Grité, pero ni siquiera la voz me salía, porque la certeza de que nadie me escucharía me impedía gritar. Quise despertar por si solo estuviera presa en un mal sueño, pero el frío de los pies y en el rostro me dejaban la certeza, la tremenda certeza de que estaba despierta. Por eso adopté la otra decisión posible. Tenía que actuar con determinación, y lo único que podía hacer era andar para salir de allí, y andar hacia adelante. Recordé un montón de historias que había leído, sobre todo las historias de viajeros o exploradores que no llegaban a ningún sitio porque al final terminaban dando las vueltas y vueltas sobre sus propios pasos. Algunos habían muerto caminando en circular sobre sus propios pasos. Otros habían tenido más suerte y les habían rescatado aunque fuera en el último instante. Por eso, a la determinación de caminar añadí la de hacerlo siempre de frente, sin dejarme despistar mirando a uno y otro lado en busca de la ayuda que no tenía ninguna certeza, ni siquiera ningún indicio de que pudiera llegar. Mi decisión era salir de allí. Todo había cambiado, yo misma habría cambiado cuando saliera, pero había que salir, había que llegar al final de ese desierto de hielo. Y no había ninguna otra cosa que yo pudiera hacer, solo caminar y hacerlo hacia adelante. Eso hice. Miré al frente y empecé a caminar con determinación. El plan estaba claro. Estaba en un sitio del que quería salir y hasta donde alcanzaba a saber solo dependía de mí lograrlo. Comencé a caminar y caminar. Al principio contaba los pasos para entretenerme. Después lo hice en voz alta para llenar el silencio que se volvía aterrador. Un poco después me ponía metas. 1000 pasos, 2000, 3500, 10.000, y en algún momento debí perder
la conciencia de mí misma y solo tuve la seguridad de andar, porque andar me sacaba de mi soledad en este campo abierto, helado, tenebrosamente silencioso, en penumbra, donde yo no quería estar. No sé cómo sucedió el resto. Mi siguiente recuerdo me lleva a una cama en una habitación sencilla que todavía no era mi casa. Al abrir los ojos, agradecí enormemente desde lo más íntimo de mí la presencia de paredes protectoras. Desde la cama vi en la mesilla de noche que había al lado, en un espejo sencillo, el reflejo de mi rostro. Era yo, pero no era la misma. Una persona desconocida, de rostro amable y dulce voz, entró en la habitación al notarme despierta. Me acarició la mano y recordé ese entrañable afecto del abrazo, el abrazo de una caricia. Me sonrió y, como si siempre hubiera tenido la obligación de cuidarme, fijó su mirada en la mía y me dijo: ¿estás bien? Has atravesado la Antártida.